Bom, pessoal, bom dia. Eu queria começar agradecendo ao professor Federico Sedlacek por estar aqui conosco para conversar um pouco sobre controle judicial de políticas públicas na América Latina. Fed, meu querido, muitas gracias por aceitar a invitação. Um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Bueno, profesor Leonardo, muchas gracias por la invitación. El placer es mío de estar nuevamente en contacto con amigos de Brasil que ya hemos fomentado y enriquecido esta relación ya que lleva muchos años, con muchos profesores, el profesor Ernest Zanetti Jr., Heitor Sica, Antonio Cabral, Daniel Mitiviero. Muy contento de que esta relación que comenzó por allá, primero en 2011 en Alemania, en el Congreso Internacional, cuando estuvimos con algunos, y después ya en el primer Congreso binacional entre Argentina y Brasil, en San Pablo. Después nos volvimos a ver en Argentina y después en algunos congresos también en Brasil. Y ya hoy en día con esa red maravillosa de pesquisa e investigación que es ProgNet, que tiene una actividad a muy poco tiempo de estar en vida, tiene una actividad prolífera y bueno, tengo el orgullo de participar como profesor del exterior dentro de la red, así que muy contento por estar con ustedes y seguir aprendiendo. Vuelvo a repetir, esto es un aprendizaje conjunto, por lo menos el mío. Vengo simplemente a decir algunas palabras para poder debatir y que entre todos sigamos pensando en una mejor América Latina, ¿no? Es un poco el desafío que tenemos. Fed, queria só interrompê-lo para duas coisas. Primeiro, para registrar a presença do professor Antônio Cabral, está aqui conosco, prestigiando a sua exposição. E dizer para todos que nos eventos binacionais houve, no final, uma partida de futebol Brasil-Argentina. Estamos aí empatados. Não empatados, não, desempatamos, né? Está 2-1 para a gente. Uma pena que aqui remotamente não podemos depois prosseguir num próximo jogo, né? Mas marcaremos no próximo. Você apagou as luzes da cancha de futebol última vez. Por isso empatamos. Desculpe interromper, só para registrar esses momentos que foram bacanas entre nós. Muy importante. Así que bueno, muy contento, Leo. Empiezo con la exposición, empiezo a hablar. Ahí estoy viendo al profesor Antonio Cabral. Antonio, muchas gracias por estar también. Un honor que estés acá escuchando. Y con Antonio estuvimos la semana pasada hablando en Argentina, entre comillas, para la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Estuvimos hablando sobre negocios procesales, negocios procesuales, que Antonio es experto, así que estuvo con nosotros. Por eso digo que hay una relación muy fructífera, que esto tenemos que seguir haciéndolo. Y bueno, nosotros, esto ya empiezo a decir algunas palabras relacionadas un poco con el pensamiento jurídico, procesal, que tengo en general. Creo que Brasil es un país que nos lleva varios pasos, es un país de avanzada, siempre ha estado un poco más, unos pasos más adelante para frente, en muchos aspectos, desde el derecho del consumidor y desde los procesos colectivos, con el Código del Consumidor de Brasil y las acciones colectivas y la posibilidad de colectivizar y plantear procesos fuertes, digamos, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista estructural.
con un gran ministerio público que tiene una legitimación muy importante. Quizás ahí Argentina da la posibilidad al afectado, también como legitimado, que es una cuestión importante para nosotros, pero tenemos un ministerio público que no tiene esa fortaleza o esas misiones dentro de lo que es su práctica, porque en realidad en las funciones formales, teóricas, sí las tiene. Y bueno, y el último gran avance de Brasil me parece que es el Código Civil y Comercial del año 2015, puesto en vigencia en 2016, que es un código, me parece, de referencia a nivel mundial, con herramientas, con elementos que realmente llaman la atención en el buen sentido y que prometen, poner al sistema de administración de justicia en otro nivel. Como todo, obviamente, habrá que hacerle sus ajustes, sus modificaciones, y también intentar que la práctica empiece a conjugarse con la teoría, pero no es menor tener normas en un sistema continental europeo, que no tenemos que olvidarnos de nuestros orígenes, no es menor tener normas sancionadas que guíen el rumbo muchas veces de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Más allá después de la interpretación y la hermenéutica que los jueces deben hacer y deben poner a la norma en un plano superior al texto positivo de la ley, pero es importante muchas veces tener ese bagaje, ese background de la norma también. Bien, entrando un poco al tema del control judicial, de políticas públicas, les pido que si hay algo que no se entiende, alguna palabra que queda media ahí en duda por el español, mi castellano, simplemente me cortan, me lo hacen saber y podemos tratar de verlo, ¿no? Aprendí en todos estos años con las charlas con los amigos brasileros que hay ciertas palabras que no tengo que decir. Por ejemplo, nosotros en Argentina utilizamos mucho fallo, ¿sí? Y en realidad a ustedes les suena medio raro y es decisión judicial, ¿no? Sentencia, bueno, voy a tratar de no decir esas palabras. Pero bueno, entrando bien al tema en cuestión, para después simplemente mi idea es dar algunos tips, algunos enfoques que me interesa poner de relieve para después en todo caso hacer un tipo de feedback, y me parece que esto se enriquece después con las preguntas dentro del marco de diálogo que podemos tener. Dos o tres cuestiones que me interesan sobre este tema. Primero, es un tema, como decía recién el profesor Leonardo, es un tema horizontal al derecho. Es un tema que envuelve al derecho constitucional, al derecho procesal constitucional, al derecho administrativo, que también yo conozco mucho porque soy especialista en derecho administrativo, además de derecho procesal. Al derecho procesal propiamente dicho, con todas las herramientas procesales que significa el estudio del control jurisdiccional y judicial de las políticas públicas, con lo cual es un gran tema desde todo punto de vista, muy, muy horizontal al derecho, incluso no solamente al derecho, bueno, al derecho desde el punto de vista del estudio económico, ¿no? Es una de las, me parece que es una de las pautas que tenemos que empezar a investigar y a tener mayor interrelación en estos temas horizontales entre el derecho y otras ramas, la sociología, la economía, por la implicancia económica que significa la discusión de políticas públicas, que es uno de los grandes temas, ¿no? El tema del orçamento, está bien dicho, ¿no? El presupuesto, le decimos en Argentina, la parte del orçamento, de la actividad financiera del Estado y todo lo que implica estas cuestiones. Entonces, a mí me interesaría hoy
quizás dar unas pautas sobre el diagnóstico que en definitiva nosotros tenemos en Latinoamérica sobre este punto en cuestión y cómo en definitiva se fue dando este tema del control judicial de políticas públicas. En cuanto al diagnóstico, bueno, la judicialización que ha acontecido en América Latina es patente, ¿no? Entonces primero vamos a hablar un poco de esa judicialización de los derechos, que aclaro ya de por sí que acá hay que hacer una diferencia en un punto importante. Generalmente se habla de judicialización o de políticas públicas o del control judicial de políticas públicas relacionados a los DESC o a los DESCA, ¿sí? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y muy pocas veces se habla de la importancia del control de derechos de primera generación, es decir, de derechos civiles y políticos que hacen a un control judicial dentro de lo que es la primera esfera de intervención que debería tener el Poder Judicial, que es para atender la desigualdad estructural, que es un punto esencial para mí dentro de hoy, en cualquier estudio o pesquisa, que es uno además de los puntos en los cuales estoy trabajando hoy en día, ¿no? La desigualdad estructural y la afectación estructural de derechos, no ya dentro de los derechos económicos, sociales o culturales, sino directamente sobre la desigualdad y el control que debe haber sobre derechos civiles y políticos, ¿sí? Derechos de primera generación. Para esto hay que hacer un análisis dogmático, es decir, bueno, qué es lo que está pasando dentro de los países para que el Poder Judicial tenga que intervenir en las políticas públicas, si puede intervenir en las políticas públicas, cuáles son los basamentos que esto tiene, cuáles son las implicancias y cuál es, vuelvo a repetir, la base dogmática de discusión legal, jurídica, que permite que el Poder Judicial se entromezca, intervenga en las políticas públicas del Estado, que es uno de los temas que voy a tratar hoy específicamente. Y para esto también hay que hablar mucho de la posición del juez, ¿sí? Quizás no entre del todo, pero yo también he tenido en la conferencia internacional de la IAPL en 2012 en Buenos Aires, presenté un trabajo sobre la posición del juez, que es una posición activista, es una posición desde el activismo y una posición política del juez. ¿Sí? Ya hay que hablar directamente de una posición política. Obviamente en una posición política desde el punto de vista de los partidos políticos, es decir, del proselitismo político, sino una posición política, y esto me acuerdo haber leído textos de Teresa Saek, ¿sí? La profesora Teresa, que hablaba ya en un gran libro que sacaron con Ada Pellegrini Grinover y Watanabe sobre el control jurisdiccional de políticas públicas, donde la profesora Teresa mantenía esta posición de la importancia del rol político del juez frente al caso, y que eso en modo alguno significa perder independencia judicial o imparcialidad judicial, sino que significa tener una deferencia hacia el control de los derechos constitucionales y hacia, en definitiva, la tutela judicial efectiva. En la misma línea creo que se encastra también la posición que justifica la intromisión del Poder Judicial en políticas públicas, la posición que ve al Poder Judicial como una función de garantía, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el profesor Hermes Zanetti Jr., que bien trata este tema, ¿no? De entender esa diferencia de funciones entre los poderes del Estado, donde la función que le toca al Poder Judicial es una función de garantía, es decir, de tutela efectiva sobre los derechos,
dentro del marco normativo también y dentro del espectro legal que le corresponde al Poder Judicial. Bueno, y después, ya dentro del tema de control judicial de políticas públicas, otra gran parte ya es las herramientas procesales, las herramientas jurídicas que tenemos para el funcionamiento concreto dentro del Poder Judicial. Es decir, bueno, en definitiva, si aceptamos que el Poder Judicial tiene que entrometerse, la discusión va a ser cómo se entromete, cómo interviene, con qué herramientas lo va a hacer, y acá entran en juego ya cuestiones de derecho administrativo, de derecho procesal, propiamente derecho procesal constitucional, y de derecho constitucional porque también entramos en un gran tema que es el control de constitucionalidad, porque en definitiva muchas veces la intervención que realiza el Poder Judicial tiene como basamento este control de la judicial review, el control constitucional, con diferentes herramientas, no solamente con la declaración de inconstitucionalidad, es decir, no solamente en la fase negativa del control o el límite negativo a nivel kelseniano, sino ya en un nivel activo donde buscamos otro tipo de herramientas en el control de constitucionalidad para poder activar al Estado o al Poder Judicial en la implementación y control de políticas públicas. Y por último, bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales? Que es un poco, me parece, lo que tenemos que terminar de discutir al final de esta reunión y ver, en definitiva, cuáles son los parámetros de pesquisa y los parámetros dentro de la práctica que tenemos para el futuro. Desde este punto de vista, me interesa entonces plantear cuál sería el abordaje dogmático y cuál sería la justificación hoy en día, pero también de un punto de vista de la teoría política, de la teoría constitucional y en definitiva de la teoría del Estado relacionada con los problemas actuales, ¿sí? Que justifican esta posibilidad de intervenir al Poder Judicial en las políticas públicas del Estado. Uno de los grandes, digamos, bastiones que establecían el impedimento del Poder Judicial fue siempre la teoría clásica de la división de poderes. ¿Sí? Esto lo tenemos claro, es algo totalmente conocido, de que era muy raro hablar de estos temas hasta no hace mucho tiempo, es decir, que el Poder Judicial intervenga en políticas públicas era, como decimos en Argentina, mala palabra, era algo visto. Y esto se debió a una concepción del Estado y a una concepción del funcionamiento constitucional del Estado, valga decirlo, que obedecía a otro tipo de dogmas, ¿sí? Obedecía a un dogma de tipo más liberal, propio de las primeras épocas en las cuales fueron sancionadas, han nacido los estados, ¿sí? Después de la Revolución Francesa y demás, con todo el movimiento codificatorio que vino de la mano del derecho continental europeo. Si bien Brasil y Argentina toman el derecho constitucional, el derecho norteamericano, y gracias a eso también tenemos la posibilidad del control de constitucionalidad, que en el caso de Brasil sería mixto, ¿no? En Argentina no lo es un control de tipo difuso, propiamente dicho, sin tribunal o actuación por parte de la Corte Suprema como tribunal constitucional, como tienen algunos supuestos la Corte de Brasil. Esta cuestión de la división de poderes sigue siendo y siguió existiendo un impedimento basada en que, bueno, basada en que la división era clara y que el Poder Judicial, como decía Montesquieu, era la boca de la... Ahora, cuando
estas funciones del Estado, que en principio son asignadas a un departamento determinado, a un poder determinado, no funcionan, ¿sí? Entonces, el poder, sino que dar jurisdiccionalmente las obligaciones de los otros poderes. ¿Se entiende esto? Entonces, no hay una intromisión, sino que lo que corresponde en esta función de garantía del Poder Judicial es controlar precisamente las obligaciones legales constitucionales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y además es otra faceta, que esto también es importante decirlo, desde el punto de vista dogmático se cuestiona incluso la representación misma del Poder Legislativo, ¿sí? Nosotros tenemos un profesor argentino muy conocido, seguramente lo conozcan, que es el profesor Gargarella, que en un estudio que realiza, él ya decía que desde la posición originaria del nacimiento de la representación política, ya hay un vicio dentro de la teoría hay un vicio sustancial, porque el propio Jefferson establecía como necesaria esa representación política del grupo, ¿sí? de la sociedad, por la desconfianza que se tenía hacia las decisiones de las masas, ¿no? Se concebía que las decisiones de las personas, de las masas, podrían ir en contra de los intereses incluso de la nación, y por lo tanto surgía la necesidad de fijar una representación de ciertos ciudadanos especialmente considerados, con lo cual acá aparece el tema de la representación de una clase, de una élite, que era la clase política, que era la clase más instruida, y por lo tanto tenemos ahí, fíjense ya, en el propio nacimiento de la representación política, un vicio que es sustancial, que va en contra de, en definitiva, la posibilidad de las personas de autodeterminarse, ¿no? Entonces, acá yo estoy entrando en un foco bien profundo de la parte dogmática del tema, que es el conflicto que surge entre la autodeterminación del pueblo, la autodeterminación de las personas, y, o sea, la democracia y la propia Constitución, que son términos que generalmente nosotros en las facultades, pero por sobre todo en los políticos, en las personas políticas, ¿sí? en la prensa, en los diarios, jornais, todo el mundo fala democracia y constitución, ¿no? Es como una propaganda, algo que va siempre tomado de la mano, cuando en principio desde el punto de vista teórico no es así, ¿no? Hay una tensión entre democracia y constitución, precisamente porque si nosotros tomamos a la democracia como la autodeterminación del pueblo, es decir, la soberanía popular, ¿sí? La Constitución es la que le va a poner un límite a esa soberanía popular. Entonces, hay una tensión permanente, desde este punto de vista, entre Constitución y democracia. Después hay que ver cómo se resuelve eso, ¿no? Después tenemos ahí las teorías, las teorías fundamentalistas, ¿sí? Tomo acá el criterio de Bruce Ackerman, ¿sí? Que diferencia entre las teorías fundamentalistas, las teorías monistas y las teorías dualistas. Las fundamentalistas son las que establecen que hay bueno, ¿cuál es el límite, el núcleo duro que constitucionalmente se fija y que no puede ser decidido por la democracia? ¿Y decidido por la democracia en qué sentido? Bueno, por medio de la representación, porque como sabemos tenemos democracias representativas. ¿Y por qué tenemos democracias representativas? Porque es una regla para el funcionamiento de la democracia, que como decimos, es una ayuda inevitable
pero lo ideal sería que tengamos democracia directa, es decir, lo ideal sería que el pueblo tenga autodeterminación directa para tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que es impracticable. ¿Sí? Si fuéramos ciudades, pueblos, ¿sí? De 100, 1000 habitantes, bueno, podríamos juntarnos en una plaza, en una playa, sería más lindo, nos juntamos y levantamos la mano y tomamos decisiones. ¿Sí? Pero obviamente es impracticable. Entonces, aparece ahí, bueno, ¿por qué tipo de regla vamos a tomar las decisiones? Bueno, si tomamos la regla de la unanimidad, ¿sí? Que sea algo, la decisión solamente se toma frente a una decisión unánime, ¿se entiende esta palabra? ¿Sí? Unánime. Se corre muchísimo riesgo de no tomar nunca decisiones, porque con que haya una sola persona que no está de acuerdo, entonces pasa a ser una regla de minoría, es decir, la falta de acuerdo de una sola persona implica la no adopción de una decisión, y entonces pasa a ser una regla inversa de minoría que afecta entonces la posibilidad de gestión en la toma de decisiones. Entonces se toma la regla de mayoría, ¿sí? Con ciertos parámetros que son indispensables. En la regla de mayoría, la alternancia, la posibilidad del respeto de la minoría, por más que sea minoría, y que fíjense, son todas cosas que fallan, son todas cosas que no funcionan en el Estado generalmente, y es otro de los motivos, ¿sí? Es otro de los motivos para que el Poder Judicial cumpla un rol que va más allá simplemente de decidir conflictos individuales y circunscriptos simplemente a su faz de resolver el conflicto en particular. Entonces, vuelvo un poco para atrás y teniendo en cuenta estas circunstancias de cómo funciona en definitiva la representación, cuáles son los problemas que tiene, Bruce Ackerman plantea que esta dicotomía entre democracia y constitución tiene tres posturas diferentes para poder solucionar, ¿sí? Porque en definitiva lo importante acá es definir, bueno, cuál es el núcleo duro de la Constitución, cuáles son los límites que la Constitución tiene que tener, que no son discutibles ni siquiera por la mayoría, ¿sí? Por más que haya una mayoría que decida sobre tal cuestión, no van a poder afectar este núcleo duro. Bueno, ahí aparecen los fundamentalistas que dicen hay cuestiones que son prepolíticas, hay derechos fundamentales, de esta teoría surgen obviamente los derechos humanos, ¿sí? La gran teoría de los derechos humanos a partir de la década del 40, la década del 50, a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que significó la catástrofe, ¿sí? Del Holocausto nazi, y también todo lo que vino a partir ahí con la Guerra Fría, parte de esta concepción. Hay un núcleo duro, hay derechos prepolíticos, hay derechos fundamentales, que son los que van a establecer el límite a la decisión de las mayorías. Después está la teoría monista, que parte de un respeto mucho mayor a la decisión o a la autodeterminación, al punto tal de que para los monistas no hay límites, ¿sí? Y solamente el límite va a estar dado por fijar las reglas previas en la discusión democrática. ¿Está? Y por último, bueno, Bruce Ackerman dice, en realidad hay que tomar una teoría dualista porque el núcleo constitucional va a estar dado por lo que él llama los momentos constitucionales, ¿sí? Los momentos constitucionales son aquellos que definen cuáles son los núcleos o las cuestiones constitucionales que no pueden ser decididas o cambiadas por las mayorías. Y acá tenemos otro problema dentro de esta teoría, que es saber cuándo estamos frente a un momento constitucional, que para Ackerman no es coincidente simplemente con reformas constitucionales, con procesos de enmiendas constitucionales o reformas, sino que puede haber momentos constitucionales en ciertos periodos de discusión muy fuerte del pueblo, de los ciudadanos, cuando dejan su preocupación de su esfera privada y entran a participar dentro de sus derechos en una esfera pública de discusión.
Bien, relacionado con todo esto, entonces, surge, y con esto está íntimamente relacionado, el control de constitucionalidad. Es decir, la especie de teoría para la definición de esa tensión entre democracia y constitución va a llevar, entre otras cosas, a tener que definir un modelo de control de constitucionalidad también, que es también el que me va a permitir, como una herramienta, establecer cuál es el grado de intervención o participación del Poder Judicial dentro de la esfera de los otros gobiernos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, cuanto más robusta sea la Constitución, ¿sí? Más robusta sea la Constitución, yo puedo tener una Constitución pequeña, pero cuanto más robusta es, más se achica el poder deliberativo o la democracia. ¿Por qué? Porque la Constitución le pone mayores límites, ¿sí?, a la posibilidad o a las decisiones que pueda tomar esa mayoría. Entonces, fíjense cómo todo este entramado dogmático está por detrás de este gran tema, y hay que tenerlo muy presente para saber, primero, cuáles son las bases fundacionales de esta temática del control judicial en políticas públicas, y especificar un grado de teoría política, de teoría estatal, de teoría de control de constitucionalidad, en definitiva, un modelo jurídico que nos lleve a plantear, en definitiva, cuál es el grado de aceptación que nosotros queremos tener en este control judicial de políticas públicas. Por lo tanto, acá lo que estoy diciendo es, si bien hay una base abstracta de estudio sobre el tema, es muy difícil también sacar al tema de un estudio determinado. Generalmente una pesquisa sobre esta cuestión va a estar circunscrita a ejemplos dentro de países determinados, que es un poco también lo que ha pasado en Latinoamérica. Ese es mi ex jefe. Fede, seu microfone está desligado. A gente não te escuta. O seu microfone. Ahí tapamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el control judicial de políticas públicas? Toda esta concepción, y no me quiero olvidar, me viene muy bien la última palestra del profesor Daniel Michiliero, cuando explicó el proceso de codificación, ¿sí?, que tuvimos en Latinoamérica, donde explicaba perfectamente este cambio que hubo de la codificación total a una codificación centralizada. Lo mismo nos pasó en Argentina, por suerte. Nosotros teníamos hasta hace poco un código civil separado de un código comercial, que eran códigos que eran de 1870. ¿Sí? 1870. Sería 1870, ¿no? Hoje eu tenho un examen de portugués. Hoy. Así estoy practicando los números. Bien, fíjense, teníamos dos códigos, código civil, código comercial de esa época. Claro, con esta concepción de la que hablaba el profesor Michiliero, de esas codificaciones a nivel continental europeo, al estilo del código francés, napoleónico, donde se intentaba regular todas las conductas de las personas, y en 2015 pasamos a un código civil y comercial que unificó ambos, y fíjense, entre los dos códigos teníamos más de 6.000 artículos. Cuando se unificó en 2015, pasamos a tener poco menos de 3.000 artículos.
¿sí? Entonces, los abogados que tenían concepciones clásicas del derecho estaban muy preocupados. Decían, van a sacar derechos. ¿Cómo van a sacar tantos artículos, tantas normas? La gente va a perder derechos. Y claramente que no. Lo que hubo un cambio de concepción, donde, fíjense, se baja el nivel normativo, pero se sube el nivel de tutela. ¿Sí? Una concepción que engloba precisamente la tutela desde otro punto de vista. Bien, entonces, esta concepción clásica, si se quiere, liberal en algún punto del derecho, fue la que tuvo basamento en la estructura del funcionamiento y la práctica del Poder Judicial, que es lo que hoy tenemos que cambiar. Y vamos a mencionar 5 elementos que hacen a que haya habido esta posición restrictiva por parte del Poder Judicial en relación a las políticas públicas, que son 5 elementos que tomo del profesor Roberto Saba, que es un autor que les recomiendo. Tiene un libro que lo sacó hace poco, que es este. ¿Sí? Que se llama Más allá de la igualdad formal ante la ley, y plantea desde el punto de vista constitucional el problema de la desigualdad estructural. ¿Sí? No solamente la igualdad formal, sino la desigualdad estructural, que es la base por la cual se restringió hasta ahora la posibilidad de darle al Poder Judicial una adecuada participación en las políticas públicas. A partir de 5 esquemas o 5 elementos que impidieron, ¿sí?, esa participación. Fíjense, el primer elemento es una concepción de los derechos constitucionales desde el punto de vista de los derechos como derechos negativos, ¿sí? En el sentido de establecer que lo único que importaba, dentro incluso del nivel kelseniano del control de constitucionalidad, era la omisión estatal, ¿sí? Se establecía que lo único importante a controlar por parte del Poder Judicial es que no haya interferencia por parte del Estado hacia los ciudadanos. Entonces, ahí surge el control primario de los derechos de primera generación, sobre los derechos civiles y políticos. Bueno, no discriminar, no afectar la libertad física, ¿sí? Cuestiones muy básicas. Entonces, se contentaba a que el Poder Judicial cumplía su misión, cumplía sus funciones solamente con esa faz negativa de intervención por parte del Estado, concebida como no interferencia en los derechos de primera generación de las personas. Otro segundo elemento es la actitud deferente de los jueces hacia el poder político. ¿Sí? Esto también ya lo dijimos un poco. Siempre hubo una deferencia del Poder Judicial hacia el poder político, tratando de no interferir, de no entrometerse, y buscando teorías para esto, y una clara teoría, conocida por todos, es, por ejemplo, la teoría de las cuestiones no justiciables, ¿sí? O las cuestiones políticas, como se decía, en las cuales el Poder Judicial no se entrometía. Bueno, pero ¿cuáles eran esas cuestiones políticas? ¿Cuáles son esas cuestiones no justiciables? Se impedía directamente imaginar, bajo estas premisas, que una decisión judicial pueda tener una característica de orden positiva hacia alguno del resto de los poderes, bajo esta premisa. Y claro, esto llevó a un tercer elemento que impidió esta participación del Poder Judicial en las políticas públicas, que es la concepción individualista del derecho, que está relacionada con el anterior, ¿no? Cómo una concepción individualista impide pensar en remedios estructurales, impide pensar en las soluciones que van más allá del caso particular. Y un gran ejemplo de esto es, valga la actualidad del tema, los apremios, como se dice, apremios ilegales,
o torturas por parte del poder de la policía. Pensemos en el caso Floyd, hace muy poco, en Estados Unidos, ¿sí? Y acá esto no quiero dejar de decirlo, por suerte en América Latina, a partir de un gran trabajo de importancia que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en América Latina, en casi todos los países que hemos sufrido dictaduras militares, gracias a las posturas del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho a la identidad de las personas, del derecho a una correcta investigación y persecución penal de los delitos de lesa humanidad que ha fijado la Corte Interamericana, hemos podido en América Latina, en la mayoría de los países, lograr justicia en este tipo de cuestiones, ¿sí? Muy relacionadas también con este tema que digo de las persecuciones o las torturas policiales dentro de el poder policial o de la policía del Estado, que hasta el día de hoy sufren los estados precisamente por los resabios que vienen también muchas veces de esa época de dictaduras militares. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una concepción individualista frente a un caso como Floyd en Estados Unidos, ¿sí? O cualquier otro joven o cualquier otra persona en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia, que sea torturada o que sea asesinada por una práctica de la policía, si la concepción es individualista, solamente vamos a, en el mejor de los casos, ese policía va a ser condenado penalmente y va a ser puesto preso, ¿no? Pero eso no impide que esto sea una práctica, ¿sí? Haya una afectación estructural a partir de esa práctica ilegal por parte de la policía, y que eso tenga consecuencias obviamente hacia casos futuros. Va a seguir habiendo casos. Entonces, el juez que tenga un caso que envuelva una cuestión como esta y solamente resuelva el caso individual sin tener ningún tipo de postura hacia una herramienta que brinde mejorar esa desigualdad estructural, ¿sí? Ya sea ordenando alguna cuestión, ya sea estableciendo el pedido de información necesaria para poder conocer cuál es el estado de la cuestión. Digo, ahí va a depender del grado de intromisión que él quiera tener y que legítimamente nosotros aceptemos desde el punto de vista constitucional, pero si solamente tiene una solución individual del caso, claramente no está ejerciendo una postura acorde con la tutela judicial efectiva que hoy también tenemos como parámetro dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, así el Pacto de San José de Costa Rica. Esto lleva a un cuarto elemento, que es que siempre fue impeditivo también, que es tomar a los remedios como órdenes de no hacer, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay una resistencia de los jueces, hubo una resistencia de los jueces a simplemente limitarse a establecer órdenes de no hacer. No discriminar, no torturar y dar soluciones al caso concreto, cuando en definitiva, en el fondo, en el background de cada uno de muchos de estos casos, tenemos conflictos estructurales. Y por último, esta concepción que va en contra, digamos, de la intervención del Poder Judicial en políticas públicas, es poner el foco, ¿sí? Focalizarse en el pasado del caso y no en el futuro del caso. ¿Sí? Simplemente solucionarlo, dar justicia en el caso individual, vuelvo a repetir, y no pensar en órdenes, en una intervención que permita generar un espacio de diálogo dentro del propio Estado para poder buscar una solución estructural sobre el tema en cuestión. Desde este esquema, y ya un poco acá para ir finalizando, fíjense que
al poner entonces a la Constitución como un límite estatal en estos términos, y no como como un límite negativo y positivo, pasamos a tener una concepción que va en contra de permitirle al Poder Judicial una adecuada intervención en las políticas públicas. Entonces hay que cambiar cada uno de esos elementos por la postura contraria, ¿sí? Hay que permitirle al Poder Judicial no simplemente hablar de un control negativo, ¿sí? O de la inconstitucionalidad de una ley determinada, sino de un control positivo, de acciones positivas en el control de constitucionalidad que permitan al Poder Judicial ejercer una actividad con herramientas que configuren órdenes, información, mesas de diálogos, ¿sí? En definitiva que generen no solamente el control, sino la implementación de políticas públicas. Y yendo al caso de América Latina, doy un ejemplo, y acá me meto también un poco en una postura que tiene la profesora mexicana Pau Jiménez, seguramente la conocen, del ITAM, del Instituto del ITAM en México, que ella dice, bueno, América Latina tiene el gran desafío de aprovechar el impulso que han tenido muchos de los tribunales superiores, ¿sí? Ejemplo Colombia, ejemplo Brasil, ejemplo Argentina, en casos paradigmáticos, ¿sí? Tomar ese impulso y regionalizar estas cuestiones para América Latina. Ahora, esa regionalización tiene que servir como un impulso, pero no tiene que perder de vista las características propias de cada estado, de cada país. ¿Está? ¿Por qué? Porque si este impulso de un activismo judicial, como ella lo llama, ¿sí? De un activismo judicial en el control de las políticas públicas, no tiene en cuenta las particularidades de cada caso, podemos llegar a caer en ciertos problemas que van en contra ya de los principios democráticos y de los principios de la autodeterminación por parte de los poderes correspondientes, es decir, podemos caer en problemas de arbitrariedad por parte de los poderes judiciales. Con lo cual hay que buscar un equilibrio dentro de este esquema, pero vuelvo a repetir, como premisa, hoy en día, dentro del esquema latinoamericano, encontramos la necesidad de empezar a regionalizar este impulso de activismo judicial que las Cortes Supremas han sabido tener en muchos de los países, dando como ejemplo Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, también en casos importantes. Pero bueno, sin perder de vista, vuelvo a repetir, la necesidad de tener parámetros que tengan en cuenta las condiciones propias de cada país. Y, por ejemplo, Argentina fue siempre un país que tuvo mucha participación de su sociedad civil, incluso en la época de las dictaduras militares, siempre hubo un gran activismo por parte de las personas, de la sociedad, y esto le permitió tener otros resultados. ¿Por qué? Porque no es un pueblo que se quede quieto frente a algún tipo de injusticia. A diferencia, por ejemplo, de México, donde Pau Jiménez da el ejemplo, valga la legitimidad de ella para ese país, donde da el ejemplo que es una sociedad que ha estado siempre más cauta y quizás más sumisa a las decisiones de los poderes políticos. Pero bueno,
La otra cuestión importantísima acá, y con esto ya voy cerrando para después poder debatir un poco algunas ideas, es que hay que tener cuidado también con no generar un contraefecto cuando el Poder Judicial se intromete en las políticas públicas. Y de esto depende muchísimo que haya un adecuado camino, una adecuada vía para discutir estructuralmente los derechos, ya sean de primera generación, vuelvo a repetir, o derechos de segunda o tercera generación. ¿Por qué? Porque puede pasar que la judicialización de temas que son típicos de discusión de políticas públicas, cuando el Poder Judicial se entromete demasiado sin tener en cuenta el mapa completo de las políticas públicas del Estado, puede generar un efecto inverso y afectar estructuralmente al resto de los sujetos que están comprendidos dentro de esa política pública. ¿Se entiende más o menos esto? Y les voy a dar un ejemplo que ustedes van a conocer perfectamente, que es el tema de los medicamentos, ¿sí? El tema de la salud y los amparos o acciones de medicamentos por parte del Poder Judicial. Fíjense, Pau Jiménez da el ejemplo de Colombia, donde la Corte colombiana tuvo que sacar en el año 2008 una sentencia para poder ordenar la gran cantidad de acciones individuales que el Poder Judicial había establecido a lo largo de un tiempo, y los jueces empezaban a dar acciones individuales para obligar al Estado a brindar medicamentos, para brindar salud en casos particulares. Lo que generó a que esa cantidad de acciones individuales por parte de los jueces lleve a un efecto inverso de afectar al conjunto de la población dentro de las políticas públicas de salud. ¿Por qué? Porque se tocaba de esa manera el presupuesto, ¿sí? El orzamentu, se tocaba del Estado, y de esta manera se generaba un efecto inverso. Y la Corte de Colombia en 2008 dijo, bueno, paremos con las acciones individuales, y se intrometió directamente en las políticas públicas de salud del Estado y le dijo, no dejen de prestar tutela a las personas, eviten, ¿sí? Eviten estas acciones individuales para obligaciones, para que los jueces dicten sentencias o decisiones judiciales por las cuales obliguen a dar medicamentos, porque estas acciones individuales están afectando la política global del Estado y en definitiva al resto de la población en esa temática. Y lo mismo creo que está aconteciendo hace muy poquito tiempo, vi que hallo que Brasil está en la misma situación hoy, ¿no? Leí hace poco que el Tribunal de Brasil sacó una decisión judicial que va más o menos en este camino, diciendo, bueno, no en todos los casos el Estado va a tener que cumplimentar con dar medicamento, sí, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos requisitos, pero me parece que vamos camino a eso también, y es algo que Argentina está empezando a pasar. Es algo que en Argentina, fíjense, por eso pongo un ejemplo que es la salud y los medicamentos, como un ejemplo, fíjense, Colombia, Brasil y Argentina está empezando a pasar. Fíjense que en estos días el Ministerio de Salud de Argentina acaba de sacar una resolución donde se entromete directamente en ciertos medicamentos que son de muy alto costo, son muy caros, ¿sí? Y que generalmente son vendidos por muy pocos laboratorios, entonces eso genera que cuando hay acciones judiciales individuales afecte en gran medida al presupuesto a orzamento general del Estado, y el Ministerio de Salud empezó a sacar unas resoluciones para poder controlar eso, fijar precios máximos y establecer
la confección, ¿sí? La producción de drogas alternativas, de medicamentos alternativos que puedan funcionar para ese tipo de cosas. Así que bueno, en este esquema del final de esta palestra ya me metí en un tema en particular para que veamos también cuáles son las implicancias y las dificultades que a veces trae tener un control judicial de políticas públicas sin adecuadas herramientas, por un lado, y por otro lado, me parece que tenemos que volver a un control de políticas públicas que no solamente se enfoque en los derechos sociales, como por ejemplo, me acuerdo en el año 2014, en Brasil habían hecho un proyecto de ley de control, ¿puede ser? ¿Sí? Un proyecto de ley de control de políticas públicas. Creo que había sido trabajado por la profesora Ada Pellegrini Rinovet, también. Pero era un proyecto de ley en Brasil que se focalizaba, me parece, en los derechos sociales, ¿sí? En los derechos económicos, sociales y culturales, precisamente. Y yo creo que tenemos que focalizarnos también por sobre todo en cómo abordar esta actividad del Poder Judicial en políticas públicas y en los primeros derechos, en las primeras generaciones de derechos, que son derechos civiles y políticos, que es la gran rama de afectación que tenemos hoy en día en países latinoamericanos, donde tenemos grandes problemas de pobreza, de alimento, pero también de afectaciones de derechos básicos, de discriminación, de acceso a la justicia, de acceso real a los derechos políticos, a los derechos electorales. Y fíjense, y con esto cierro, profesor Leo, con esto cierro, fíjense que estos problemas estructurales de primera generación quedaron totalmente evidenciados y mostrados con el COVID-19. El COVID-19 ha mostrado las más grandes desigualdades en los derechos de primera generación que existen en todo el mundo, pero obviamente dentro de los problemas que tenemos, especialmente en Latinoamérica, ¿sí? Por lo tanto, creo que ahí es donde tenemos que entrar con este gran tema del control judicial. Volver a estudiar y siempre tener presente la parte dogmática para saber, en definitiva, a dónde queremos ir y qué modelo queremos implementar para un adecuado control, y que a veces ese control no se vuelva en contra, no sea perjudicial precisamente a los fines que busca esta teoría del control judicial en las políticas públicas. Con esto cierro, me parece, como para poder seguir hablando si es necesario. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, querido Fede. Antes de prosseguirmos no debate, eu queria registrar a presença da professora Maria Lúcia Barbosa, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que tem um interesse grande nesse assunto. O professor Vitor Fonseca, né, do Amazonas, que até divulguei ontem um belo livro dele sobre o processo civil e os direitos humanos, né? E é um assunto que precisa ser mais explorado aqui no Brasil. A América Latina toda faz controle de convencionalidade. Ele escreveu para mim e me vai mandar seu livro. Muito bom. E temos também aqui o professor Moza Borba, um professor conhecido aqui no Recife, que também tem muito interesse nesse assunto. Antes de franquear a palavra aos colegas, eu queria fazer algumas observações para iniciarmos um debate. Eu anotei aqui alguns pontos interessantes e eu não sei como é que está aí na Argentina e no resto da América Latina a discussão sobre a reserva do possível. Eu percebi na sua exposição que um dos pontos que tem gerado alguma dificuldade no controle judicial de políticas públicas é exatamente a questão orçamentária. E como é que isso tem sido examinado aí pelo judiciário argentino, se esse é um elemento de bloqueio ou de impedimento à
a determinação de reajuste da política pública. Se há uma doutrina sobre processo estruturante, como nós temos aqui, se é mais recomendável que isso seja conduzido por um processo coletivo. E, enfim, eu tenho várias perguntas, mas para não monopolizar a palavra, queria também saber qual a sua opinião, até em homenagem ao professor Cabral, que está aqui conosco, qual a sua opinião sobre os negócios jurídicos processuais em processos que envolvem controle de políticas públicas, se é possível. Eu soube que a legislação argentina incorporou a ideia dos negócios processuais. A professora Victoria Mossman, aí a nossa querida Vic, né, num evento aqui sobre negócios processuais, destacou bastante isso. Então, são pontos que eu coloco aqui para o nosso debate antes de franquear a palavra para os outros colegas. Bien, con respecto al primer punto sobre el mínimo existencial y la reserva de lo posible. Bueno, el problema que tenemos en Argentina es que no tenemos ningún tipo de regulación legal, no solamente sobre este tema, sino tampoco tenemos regulación legal sobre los procesos colectivos. Es algo, entonces, voy a contestar la primera y la segunda pregunta de manera conjunta. En la práctica, todavía no hay decisiones judiciales que establezcan al mínimo existencial o a la reserva de lo posible como un límite o un bloqueo al Poder Judicial. En realidad, en los casos donde hemos tenido intervención del Poder Judicial en políticas públicas, el Poder Judicial no ha pensado directamente en la parte orçamentaria. No es algo que le interese y el Poder Judicial piensa es un problema de ustedes, es un problema del Poder Ejecutivo, pero pienso porque todavía no hemos tenido un conflicto donde realmente el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, muestren, prueben efectivamente la imposibilidad de arribar a una implementación de política pública o a una orden efectuada por el Poder Judicial. Por lo tanto, no tenemos todavía en ese aspecto una posición que genera un tipo de bloqueo. Sí está empezando a pasar que el Estado es una defensa, el Estado, digo, el Poder Ejecutivo, cuando es obligado a realizar ese tipo de cuestiones, es una defensa que establece en los conflictos judiciales, pero con poca prueba. Es decir, ¿por qué? Porque en general el Poder Ejecutivo es desordenado con las cuestiones orçamentarias, ¿sí? Por lo menos en Argentina, nosotros, ¿cuál es el problema que esto genera, ¿no? Que si bien el orçamento está definido por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo después muda, ¿sí? Muda como quiere, pase como quiere, muda presupuesto, muda orçamento. Entonces, dentro de ese esquema de manejo, no tienen muchas pruebas o muchas defensas para poder seriamente plantear algún problema de la reserva de lo posible. Por lo tanto, el Poder Judicial exige, sin mirar estas cuestiones, y en alguna que otra decisión judicial aparece quizás esta exigencia del mínimo de lo posible como el núcleo duro de los derechos sociales fundamentales que el Estado tiene que brindar frente a casos particulares. En relación a la segunda consulta, es decir, bueno, si en Argentina tenemos algún tipo de proceso estructural que permita
viabilizar esto. No lo tenemos por ahora, y vuelvo a repetir, no tenemos, no tenemos ni siquiera una ley de procesos colectivos, ¿no? En algún momento, en todos estos años, cuando yo investigaba, pesquisaba esta cuestión, uno de los grandes temas son las herramientas, ¿no? Y una gran herramienta es los procesos colectivos y los procesos estructurales. Pero bueno, en Argentina no lo tenemos. Ustedes saben que en Argentina los procesos colectivos aparecieron primero de la mano de los derechos e intereses individuales, intereses difusos, relacionados sobre todo con el medio ambiente y con los derechos sociales. Tenemos dos grandes decisiones judiciales, que son la sentencia Mendoza, que es sobre la contaminación del río que está en Buenos Aires, ¿sí? El riachuelo, como se le dice, que después de muchos años no ha tenido buenos resultados, lamentablemente, por más que está la Corte Suprema de la Nación incluida. Después hemos tenido quizás el caso estructural más paradigmático para muchos autores, que es el caso Berbisky, por el cual la Corte Suprema de la Nación ordenó a la provincia de Buenos Aires que mejore la calidad en las cuales estaban las personas privadas de libertad, tanto en comisarías, en la policía, como en las cárceles, ¿sí? Y lamentablemente hasta el día de hoy, después, en 2009, tuvimos el dictado por parte de la Corte Suprema de la Nación de la decisión Alavi, el famoso caso Alavi en Argentina, que fue el leading case que permitió empezar a discutir en nuestro país acciones colectivas relativas a derechos individuales homogéneos, que hasta ese momento era concretamente impracticable desde el punto de vista procesal. Y a partir de ahí, por más que la Corte de la Nación le pidió y exhortó al Poder Legislativo la sanción de una ley, en el año 2009, fíjense, llegamos al 2020 sin ley, no tenemos ley de procesos colectivos, por lo tanto esto genera un gran problema porque, vuelvo a repetir como decía al principio de esta palestra, muchas veces es muy importante tener, aunque sea, la norma positiva para empezar a crear conciencia e incentivar adecuadamente este tipo de procesos. Y por último, con respecto a los negocios procesuales en este tipo de conflictos estructurales, yo soy un poco más de la posición de profesor Antonio Cabral. Tengo una posición amplia en relación a los procesos, a los acuerdos de negocios procesuales, y pienso que sería una herramienta importantísima para los conflictos estructurales y para la discusión. ¿Por qué? Porque precisamente una de las herramientas, y de hecho, fíjense, en el caso Berbisky, la decisión judicial de la Corte Argentina de 2005, relacionada a los presos, presos, ¿se entiende? Personas privadas de libertad. Bien. La Corte Argentina ordena una mesa de diálogo entre los sujetos del Estado para que establezcan cuál va a ser en definitiva el plan a seguir para poder mejorar la situación estructural. Ahora bien, me parece que es importantísimo para que para que la herramienta de los negocios procesuales funcionen en el ámbito de este tipo de conflictos estructurales, que haya un adecuado funcionamiento
del Ministerio Público, ¿sí? O de los organismos estatales que van a ser parte de esos negocios procesuales, parte importante, parte fuerte, que son los que en definitiva van a exigir y van a, esto lo dice muy claramente Pau Jiménez también, cómo el Estado se coloca, el Poder Judicial se coloca como mediador entre un contrato entre los afectados y los sujetos del Estado, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, ¿no? El Poder Ejecutivo sobre todo, se coloca como mediador y controlador de un contrato que el Estado, que el Poder Judicial realiza para poder implementar la política pública. Pero bueno, creo que se requiere también de una adecuada intervención y un ministerio público fuerte, como el que tiene Brasil, me parece. Ese sería un poco el parámetro para poder implementar negocios procesuales efectivos dentro de esta temática. Muito bem. Eu recebi aqui a mensagem do professor Luiz Henrique Diniz Araújo, aqui do Recife, e ele queria fazer uma pergunta, Fred. Lula, a palavra é sua, meu querido. Léo, meu amigo, consegue me ouvir? Sim. Meu amigo Léo, muito obrigado. Professor Frederico, eu queria primeiro parabenizá-lo pela excelente exposição, muito clara, muito didática, muito substancial. Eu não sei nada de espanhol e consegui acompanhar toda. Então, meus parabéns. O tema é muito árido e complexo, como você mesmo destacou. Tangencia e é transversal a diversas áreas, e eu citaria até mais o direito previdenciário, o direito ambiental, o direito indígena, enfim, toca a diversas áreas do nosso direito. A minha pergunta vai exatamente no sentido de que talvez, isso é uma especulação minha, mas talvez o Brasil seja a democracia contemporânea que mais intensamente tem passado pelo fenômeno da judicialização em geral e em especial pela judicialização de políticas públicas. De forma que talvez nós, juristas, né, profissionais do direito, vivamos um certo romantismo de achar que nossos problemas estruturais serão resolvidos por uma mera decisão judicial, algo em que eu acreditei há uma década e meia, 2 décadas, mas hoje eu penso de forma completamente diferente e penso, inclusive, que essa crença romântica, idealizada e etérea, ela talvez represente até uma fuga de uma mobilização mais profunda de nossa sociedade. Mas, enfim, o que é que nós temos? Pela minha percepção aqui no Brasil, nós não temos dados, né, estudos empíricos concretos para mostrar se essa intervenção do Poder Judiciário, especificamente em relação a direitos sociais, econômicos, ou seja, os direitos prestacionais de segunda e terceira gerações, se ela tem sido mais positiva do que negativa. Porque há um grande lado negativo, não só orçamentário, como bem você ressaltou, o professor Leonardo também, mas de planejamento, né, subjacente, ou seja, por trás a decisões administrativas de políticas públicas, estão diversas opiniões técnicas, instâncias administrativas que são ouvidas, que são consultadas, que planejam durante meses ou muitas vezes durante anos. E uma mera decisão judicial coloca tudo isso em desalinho, em desestrutura. Então, o que eu percebo aqui no Brasil, e eu já vou fazer minha pergunta, e me desculpe por tanto me estender, mas o que eu percebo é que alguns setores do Poder Judiciário já começam a prestar atenção a isso, aqui, inclusive, no Tribunal Regional Federal, com sede aqui na cidade de Recife, alguns magistrados começam a invocar algumas teorias, como a teoria do regard ensemble francesa, né, a deferência ao administrador, para não interferir na execução de políticas públicas.
Mas o fato é que é um tema muito ainda embaçado, muito sombrio, né? Nós não temos clareza. E eu queria saber da sua experiência, dos seus estudos, qual é a sua visão a partir daí da Argentina ou de outras realidades latino-americanas sobre o assunto. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, meu querido amigo Léo, pela oportunidade. Obrigado, Lula. Antes de falar, eu queria só registrar a presença do professor Délio Mota, que é do estado de Minas Gerais, está aqui prestigiando também a sua exposição, Fed. Era só para fazer esse registro, fica à vontade. Muito obrigado, Luis. Me alegro, gosto muito que se haya entendido a palestra. Bueno, Argentina, como dije al principio, también en este tema está más atrasada que Brasil. Quando eu comecei a estudar o tema, vocês já tinham o livro de Ada Pellegrini y Linover y de Watanabe, ¿no? 2010. Entonces, tenemos menos experiencia y eu também eu acreditei ao primeiro, eu estava enamorado de poder judicial intervenir en políticas públicas, pero la realidad muestra otra cosa. Por ejemplo, en la sentencia de Argentina sobre la contaminación del riachuelo, una sentencia de año 2006, ¿sí? Después hay otras, 2008, y no, agora, hoje, não tem solução. ¿Sí? 14 años después, no sirvió. No. Entonces, yo pienso como usted, pero creo que acá está también la cuestión importante. Muchas veces esta intervención del Poder Judicial no va a solucionar el conflicto, pero va a permitir que el conflicto empiece a tener una solución. ¿Sí? No va a solucionar el conflicto, pero va a permitir que el conflicto empiece a tener una solución. Y en algunos casos la solución es importante. Les doy un ejemplo en Argentina. Otra herramienta que utilizan los tribunales o han utilizado las Cortes Supremas es, dentro del marco de interpretación constitucional, lo que se llama la interpretación atípica, ¿sí? Para no llegar a la declaración de inconstitucionalidad de la norma que hicieron las Cortes Supremas o los superiores tribunales, lograron una interpretación constitucional acorde con los parámetros de necesidad actuales en base, por ejemplo, a los convenios o tratados internacionales de derechos humanos. Les doy un ejemplo en Argentina, con el caso de la práctica del aborto. ¿Sí? ¿Se entiende? Aborto es la misma palabra, ¿no? ¿También? En Argentina, el Código Penal, que es de 1921, permitía, o permite, porque todavía está así, el aborto, la práctica abortiva, solamente para mujeres violadas que sean incapaces o dementes, ¿sí? Problemas psíquicos. Y eso se interpretó, y la práctica del aborto para otras mujeres normales, que no tienen ningún tipo de problema, muchas veces era precisamente negada. Hasta que la Corte de la Nación, en una causa donde se pedía la práctica abortiva para una nena de 15 años, estableció que esa interpretación que se había hecho de ese artículo del Código Penal era la interpretación, no la norma,
inconstitucional y que había que intentar ampliar el espectro de a partir de ahí, todas, para la Corte Argentina, todas las mujeres que en su condición o de cualquier enfermedad psíquica o incapacidad o lo que fuera que tengan, tenían derecho a realizar la práctica abortiva. Y ese fue un fallo, fíjense, que cambió realmente la cuestión en Argentina, permitiendo que después el Estado realice protocolos con este criterio jurisprudencial sin cambiar la ley. El Código Penal hoy sigue siendo el mismo, pero tenemos protocolos que permiten las prácticas abortivas en esos casos. Con lo cual, fíjense, es un ejemplo donde funciona, también en algunos casos funciona realmente el cambio de perspectiva y permite una solución para brindar mejores derechos. La otra cuestión, profesor, es cierto que una solución judicial, una decisión judicial no va a cambiar, no va a mudar la situación. Pero aquí aparece la cuestión importante del derecho procesal, ¿sí? Y en algún artículo que eu escribí, que pueden encontrar en academia.edu, eu escribí la importancia de dos herramientas, duas ferramentas para conflictos estructurales. Una, muy importante, profesor de Antonio Cabral, es la cosa juzgada dinámica, a mudanza de cosas juzgadas. Es fundamental entender que la decisión tomada para política pública puede ir variándose, cambiándose, bajo ciertos parámetros, y por eso la importancia de estudiar la cosa juzgada dinámica, ¿no? Que el profesor Cabral tiene un libro. Y otra herramienta muy importante es case management. ¿Sí? El case management es algo que tenemos que comenzar a diagramar, a planificar, a estructurar, normativizar concretamente para que los jueces se sientan, como decimos en Argentina, empoderados, ¿sí? Con poder suficiente para poder realizar ciertas maniobras dentro del proceso bajo controles legales también. Muito obrigado, Fred. Quer falar alguma coisa, Lula? Alguma réplica aí? Eu quero apenas agradecer a oportunidade e a resposta que o professor Frederico deu foi muito esclarecedora. Muito obrigado mais uma vez. Muitas gracias, professor Frederico. Fred, nós temos uma aluna do doutorado que ela tem outra habilidade, que é desenhar. Então já está no seu WhatsApp a sua caricatura feita por ela. Fica aí um registro, a lembrança nossa desse momento aqui entre nós. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Se você puder me mandar os textos que você tem na academia.edu que queira divulgar, eu coloco aqui no nosso canal do Telegram. Quem não conhece ainda o canal, parece que tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui. Eu coloco aqui. Quem não conhece o nosso canal, por favor, deem uma olhada, tem material interessante para que possam, enfim, obter aí essas sugestões, essas indicações. Eu acho que alguém está querendo fazer uma professor, pergunta. Eu também. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível, também. Claro, fica à vontade aí, Guilherme. Acho que a colega se dispôs primeiro, acho que é Mediane. Mediane, muito obrigado pela participação. Fica à vontade. Se o colega quiser fazer primeiro a pergunta, não tem nenhum problema. Não, fica à vontade. Não, por favor. Porque eu acho que a minha pergunta, eu não sei se vai entrar muito no tema, mas é mais uma inquietação, né, pelas manifestações do professor Frederico. Agradeço o grupo ter aberto essa participação ao público externo. O professor sempre
se não entender algo, eu posso falar em espanhol, tá? Eu consigo. Hasta ahora va bom, tá bom. Tá. O senhor falou são duas inquietações. Uma, o senhor falou sobre sobre 5 elementos que o professor Roberto aborda, né? E um deles, aí o senhor me corrige caso eu esteja errado, o senhor falou do problema da concepção individualista que impede o judiciário de pensar as soluções estruturais para esse problema. É o que a gente chama aqui no Brasil de túnel, né? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Bueno, voy a intentar hablar en castellano, si le ayuda. Vale. Okay. Usted ha hablado de 5 elementos que el profesor Roberto ha traído, ¿no? Ha expuesto. Y uno de ellos es sobre la concepción individualista que impide pensar en soluciones estructurales, ¿no? Y en este caso, yo he pensado en algunas cosas. Por ejemplo, la importancia de casos, como ha dicho usted en Argentina, sobre casos individuales que tienen una notoriedad y que a partir de este caso se puede pensar en soluciones colectivas, ¿no? En casos más allá de aquel caso individual. Y veo que usted siempre cita bastantes ejemplos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Y casos internacionales. Entonces, yo he pensado, cuando usted ha dicho sobre la posibilidad de regionalizar las cuestiones para América Latina, ¿usted piensa de alguna forma en la competencia judicial internacional como una solución? Porque yo estoy pensando más allá en los casos, no sé si usted conoce, de Estados Unidos, que ha habido una litigación en casos del ATS, del ATCA, ¿no? El Alien Tort Claims Act, que ha llegado, por ejemplo, el caso de Gil Ártiga, que era un ciudadano paraguayo y que, bueno, el segundo descrito ha llegado en el 80, es muy antiguo este caso. Entonces, es básicamente eso, la importancia de los casos individuales para servir de ejemplo para los litigios estructurales y para esta ola de ir más allá, ¿no? Y la cuestión de la litigación transfronteriza y cómo regionalizar esas cuestiones para América Latina. ¿Cuál sería la propuesta del profesor? Si hay una propuesta en el ámbito de la competencia judicial, es eso lo que quería decir. Bien. No tengo una propuesta ahora, pero la pensamos ahora mismo. Con respecto al punto sobre la posición individualista de los derechos, es un punto que el profesor Roberto Saba lo toma a su vez de Owen Fisk. ¿Sí? Owen Fisk lo estudia el tema para mostrar la insuficiencia del derecho penal, ¿sí? La insuficiencia del derecho penal frente a conflictos estructurales. Y concretamente da este ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos un problema de tortura policial, podemos resolver el caso y meter preso al policía, pero si tenemos un problema de miles de casos de tortura policial, entonces resolviendo cada caso no vamos a resolver el conflicto, no vamos a resolver el problema estructural. Entonces, desde ese punto de vista recomiendo también la perspectiva de Owen Fisk sobre este punto, es muy esclarecedora, ¿sí? Con respecto a la regionalización de estos parámetros, creo que se puede lograr por diferentes caminos. Un camino es, valga haberlo traído a colación, es la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como sabemos, la Corte tiene dicho, digamos, no solamente el convenio, la convención es obligatoria para los países, para los estados que han firmado la convención, sino que la Corte ha dicho que la interpretación
que ella haga de la convención es obligatoria para los estados. Entonces, creo que una herramienta muy fuerte que tenemos en Latinoamérica es la actuación de la Corte Interamericana y por eso la importancia. Yo creo que la Corte Interamericana ha sido fundamental estos años en América Latina, con sus errores también, ¿no? Obviamente, y acá vuelvo a repetir, a veces la Corte no tiene en cuenta ciertos parámetros particulares de cada país y sería un error pretender que todas las soluciones son aplicables a todos los países por igual. No, eso no. Y por eso lo que dice Pau Jiménez sobre esta cuestión de regionalizar, de tener en cuenta el background real sobre el tipo de solución y cómo vamos regionalizando. Pero creo que la Corte Interamericana es muy importante desde este punto de vista. Y bueno, y eso no quita que empecemos a tener quizás parámetros. Yo creo que también otra herramienta importante sería empezar a tener organismos internacionales para la unificación de cuestiones jurídicas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la importancia de establecer códigos modelos, la importancia del Instituto Iberoamericano, ¿no? Que, por ejemplo, el código modelo del Instituto Iberoamericano fue tomado por Uruguay muy tempranamente, y Uruguay hoy tiene resultados realmente satisfactorios en la aplicación del Código Procesal Civil en su administración de justicia, de empezar a estudiar y a horizontalizar en América Latina este tipo de cuestiones también. O professor Fred Gigê tem um livro sobre cooperação judiciária nacional e que eu acho que, de certa forma, poderia contribuir exatamente para essa regionalização dos litígios no âmbito da América Latina. Não sei se o senhor conhece o livro, é interessante. Seguro. Indispensable. Pienso en las normas ALI, UNIDROIT, ¿sí? Las normas ELI, UNIDROIT, ¿sí? Hoy en día se está discutiendo las normas ELI y son muy importantes. Ese estudio transversal, y fíjense, ELI, UNIDROIT, conjuga a toda Europa, ¿no? O sea, donde hay culturas y sistemas muy diversos, pero logra confeccionar un núcleo duro de principios y de cuestiones procesales que fijan una guía, una meta. Obrigada. Nós que agradecemos sua participação, seja bem-vinda. Moacir, não sei se você está me ouvindo, você viu que houve a menção aí ao seu tema, né? Da cooperação judiciária. Anote aí que a cooperação judiciária em âmbito regional ou intercontinental pode ser um tema interessante para agregar aí na sua pesquisa. Guilherme, você estava querendo fazer a pergunta? A palavra é sua, fica à vontade. Vocês me ouvem? Bom dia, obrigado, professor, pela oportunidade, parabéns, professor Frederico, pela exposição. Seriam duas questões, professor Frederico. Uma já relativamente abordada pela pergunta da colega, a respeito da integração de intercâmbio de precedentes e decisões entre cortes latino-americanas e a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. O professor Virgílio Afonso da Silva ele tem um artigo muito conhecido em que ele faz uma pesquisa e constata que aqui no Brasil os juízes e os tribunais estão muito mais inclinados a decidir, utilizando-se quando se utilizam de jurisprudências de tribunais estrangeiros, decisões da Alemanha e dos Estados Unidos. Muito pouco se utiliza aqui no Brasil de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito menos de cortes latino-americanas. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, se isso é uma falha do sistema, se isso é um excesso egocêntrico brasileiro, se isso é uma ausência de
intermediação, enfim, eu gostaria de ver sua opinião sobre isso, se é que o senhor concorda que existe essa situação. E uma outra pergunta, o senhor citou durante sua abordagem, por algumas vezes, as decisões da Corte colombiana, do Brasil, inclusive da Argentina também. O professor Carlos Alexandre Campos, que é da UERJ, ele chega na tese de doutorado dele a afirmar que a Corte colombiana é a corte mais ativista da América Latina. Eu queria saber qual é a sua percepção sobre especificamente essas duas cortes, tanto o STF quanto a Corte colombiana, se o senhor vê as duas como excessivamente ativistas ou excessivamente autorrestritas na maioria dos julgados que são submetidos a elas. É isso, obrigado. Obrigado, Guilherme. Muy buenas preguntas, muy interesantes. A ver, con respecto a la primera pregunta sobre el Tribunal de Brasil citando precedentes de Alemania y Estados Unidos, no tanto la Corte Interamericana, eu acho que é uma questão mais, não orgulho, eu acho que é uma questão de prática. Mas creo que es importante que la Corte Interamericana sea debidamente considerada. En Argentina, la Corte Argentina históricamente ha tenido la misma deferencia con la Corte Interamericana, ¿sí? De hecho, a los pocos años de la decisión judicial, Marbury contra Madison, Argentina citó precedenti y empezó a aplicar la misma doctrina, ¿sí? La decisión argentina se llama el caso Sojo. Y a partir de ahí siempre a la Corte Argentina solamente citó decisiones precedentes de Corte norteamericana. Pero Argentina tuvo un cambio muy importante cuando, después de la reforma constitucional del 94 y ya antes había sido ratificada la Convención Americana en nuestro país, empezó a citar muchísimo la Corte Interamericana, y hoy nosotros aquí en Argentina hablamos de dos controles que están a la par, ¿sí? Control de constitucionalidad y control de convencionalidad, ¿sí? Además, porque obviamente también tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional, como también en Brasil, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la segunda pregunta sobre la Corte colombiana, yo acho que sí, es una corte que podría ser tomada como la más propensa o la que más activista, porque también Colombia tiene una posibilidad de acción civil desde hace muchísimo tiempo, y eso ha fomentado mucho también este tipo de cuestiones, pero ha tenido Colombia muy tempranamente ha realizado decisiones judiciales que fueron muy controvertidas, ¿sí? Por ejemplo, dando órdenes y estableciendo parámetros de políticas públicas. Por ejemplo, el gran caso de los excluidos por la violencia de la guerrilla, ¿sí? Los casos de las personas que tienen que mudarse geográficamente y todo lo que eso les implica. También casos, bueno, como dije, en el tema de derecho de salud, ha tenido casos muy importantes. Pero no hay que perder de vista también el conflicto legal que tiene con el resto de los poderes supremos en Colombia, ¿no? Algún profesor, no me acuerdo quién era ahora, el profesor del Instituto Iberoamericano,
hablaba de choque de trenes en Colombia, ¿no? ¿Entiendes? Un choque de trenes. Y eso genera un gran problema jurídico a nivel de los poderes máximos jurídicos y legales dentro del país, que me parece que Colombia en algún punto tiene que empezar a solucionar también. Ok, obrigado, professor. Muitas graças, Fred. Fred, eu acho que foi muito bom, enriqueceu aqui nossos debates. Eu não sei se mais alguém quer falar, fazer alguma pergunta, algum comentário. Se ninguém quiser, eu lhe franqueio aí as palavras finais, né, suas considerações finais aqui para o nosso grupo de pesquisa. Bueno, agradezco muchísimo de vuelta la invitación, un placer estar aquí con vosotros, hablando un poco de este gran tema que a mí particularmente me apasiona, y felicitarlos por la seriedad con los que trabajan. Quiero felicitar, parabéns para vosotros, por los grupos de pesquisa que tienen, por la seriedad con la que trabajan, cómo abordan, cómo investigan y llevan a cabo sus investigaciones, y además con la cantidad de actividades que hacen, que siempre decimos desde Argentina, no paran, vocês no paran, están todo el tiempo haciendo palestras, muchas cosas, así que parabéns. Y bueno, desde el punto de vista del tema, la necesidad de seguir investigando, y creo que estamos en una etapa intermedia de este tema sobre el control judicial de políticas públicas, relacionado un poco con lo que decía el profesor Luis Enrique. Creo que viene en una etapa futura donde vamos a tener que necesariamente articular hacia dónde vamos en este control judicial. ¿Por qué? Sobre todo ahora, porque se vienen épocas de muchísima crisis económica en América Latina, en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, va a venir mucha crisis económica, y eso va a establecer que las cuestiones orzamentarias sean muy acotadas, muy pocas, y el Poder Judicial va a tener que tener un diálogo adecuado para poder entrometerse en las políticas públicas del Estado, ¿sí? Y sobre todo en cuestiones estructurales de derechos de primera generación. Vamos nos organizar para, assim que acabar essa pandemia, voltarmos a fazer um evento binacional, para no final haver outra partida Brasil-Argentina. Vamos separar já nossas chuteiras para mais um jogo. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Eu, antes de encerrar, queria lembrar o pessoal que a próxima palestra é na segunda-feira, havia esquecido de lembrá-los na última aula. O ministro Ribeiro Dantas vai falar para todos nós sobre interações entre o processo penal e o processo civil. Fred, se sua agenda estiver livre, fica já convidado, se quiser participar conosco. É um ministro nosso aqui do Superior Tribunal de Justiça, que também é professor de processo civil, e quando ele chegou ao STJ, foi empossado numa turma que trata mais de processo, exclusivamente de processo penal. Ele começou a se dedicar mais ao processo penal e tem feito essa interação entre o processo penal e o processo civil. É uma exposição muito interessante, ele tem falado muito sobre isso, então tomei a iniciativa de convidá-lo. Como a agenda dele, por conta do tribunal, é um pouco mais apertada, então só conseguimos colocar, temos feito às quintas-feiras, nós conseguimos ajustar para a segunda, que é o dia de nossa aula. Então, lembrando aqui para o pessoal, nós vamos abrir o link para a palestra do ministro Ribeiro Dantas,
E quando encerrar, nós teremos o link normal da nossa aula e direcionamos para lá. Isso deve prejudicar um dos seminários, então vou combinar com vocês qual seminário que vai ficar e o outro fica para a semana seguinte. Eu já tinha colocado aquele dia do dispute board isolado, porque é um tema curto para um dia inteiro, já prevendo a possibilidade de haver uma situação como essa. Então, eu queria agradecer mais uma vez, querido Fed, vamos nos falando. Obrigado pela exposição, foi muito boa. O professor Vitor Fonseca aqui elogiou, mandou uma mensagem dizendo que foi excelente, o professor Mozart Borba também. Enfim, queria encerrar agradecendo e desejando que fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e vamos enfrentar o final dessa pandemia de forma serena para estarmos bem quando tudo voltar ao normal. Obrigado. Obrigado, a gente se vê. Muito obrigado. Não deixe de me mandar os textos que estão na academia para eu divulgar aqui com todos.